Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Literatura Hoy en la BLA, para los interesados en conocer algunas de las rutas de la literatura actual. Yo soy Gina Saraceni, escritora, profesora, investigadora, y los invito a que me acompañen en estas charlas con escritores que hemos invitado para explorar algunos rasgos de la literatura latinoamericana más reciente. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Mario Bellatín, escritor mexicano, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Mario. Hola Gina, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación y pues esta iniciativa de la Biblioteca Luis Ángel Arango pues es impresionante, ¿no? En el sentido de que estamos encerrados, pero conectados, ¿no? Voy a tratar de hacer una presentación que no es fácil de hacer considerando el gran número de libros que tú has escrito a lo largo de tu vida. Pero bueno, algunos datos biobibliográficos son importantes para el público. Mario Bellatín nace en Ciudad de México en 1960, de padres peruanos. Vivió desde los 4 años hasta aproximadamente los años 90 en Perú, donde estudió ciencias de la comunicación y empezó a publicar sus libros a mediados de los 80. Fue director en la Ciudad de México de la Escuela Dinámica de Escritores, que fue creada en el 2001 y tuvo un tiempo de duración de 10 años y por lo tanto fue un proyecto que además propuso otra dinámica de escritura, otra forma de concepción del proceso creativo literario, y de esa experiencia hay un libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Mario ha recibido numerosos premios, voy a mencionar solamente algunos: el premio Javier Villaurrutia por la novela Flores en el 2000, la beca Guggenheim en el 2002, el premio de narrativa José María Arguedas en el 2015 y el premio Iberoamericano de Letras José Donoso en el 2018. Bueno, voy a mencionar algunos de los títulos, no son todos, por la razón que acabo de decir, es una obra muy vasta, pero bueno, quiero mencionar Mujeres de Sal, que es el primer libro del año 86, Salón de Belleza, que tiene dos ediciones, del 94 y del 99, y que quizás es uno de los relatos o de los libros de Bellatín más conocido, más traducido, incluso sobre el que se han hecho muchos trabajos críticos. Flores del 2000, Shiki Nagaoka, Una nariz de ficción, del año 2001, Jacobo el Mutante del 2002, Perros Héroes, que es uno de los textos que más me impresionó cuando lo leí, del 2003. Underwood Portátil Modelo 1915, que también es uno de los libros que más me gusta y que pudiésemos pensar que es como una poética de Mario, aunque yo preferiría llamarla una contrapoética. Allí hay una serie de claves que pueden ayudarnos a explorar su obra. El Gran Vidrio del 2007, Los fantasmas del masajista, que acabo de recordar que tiene como un antecedente que forma parte de este libro Excesos del Cuerpo, publicado por Javier Guerrero y Nathalie Busaglio, y en esta edición era un cuento que tenía el título Habrá quien considere el sueño como el acto más perfecto del cuerpo. Y los libros más recientes, Disecado del 2011, Clase Muerta también del 2011, Perros Héroes del 2011, el libro Uruguayo de los Muertos del 2012, también un libro muy interesante, Gallinas de Madera del 2013, El Hombre Dinero del 2013. Y no sé, Mario, eso lo podemos dejar para el final, si nos puedes hablar de tus últimos proyectos, sobre lo que estás escribiendo, pero eso será la coda de esta conversación. Bueno, además de mencionar todos estos títulos, que insisto, no fueron todos, voy a intentar mencionar algunos aspectos que me resultan interesantes de tu trabajo, Mario. Eh, de alguna manera, hablar de la literatura de Bellatín es un poco encontrarse frente a la pregunta de la escritura.
Y, y creo que uno de los núcleos más poderosos de todo tu trabajo tiene justamente que ver con la escritura como algo no definible y explicable, sino por el contrario como algo incomprensible e incluso ilegible. Entonces hay como una intervención de la escritura como algo que se comprende y una apuesta o una posibilidad de pensar la escritura por fuera de lo que estamos acostumbrados a usar para comprenderla o definirla. En este sentido, uno encuentra en tu obra caminos que vas atravesando, pero que no necesariamente concluyes. Y hablo de caminos porque justamente son como pequeñas rutas que no tienen nada que ver con la lógica de la secuencialidad y de la progresión, sino más bien tienen que ver con la interrupción, la fragmentación, incluso la desaparición. Eh, Incluso yo pensaría, no sé si esto, la crítica que existe sobre tu trabajo lo dijo, pero uno pudiera pensar que tu obra instala la escritura, es decir, es como si fuese una instalación que instala el proceso literario para ir en contra del proceso literario. ¿No? Entonces yo encuentro que hay un cuestionamiento muy fino, muy sutil, no es una cosa militante, pero la vas haciendo como si hubiesen agujeros que van cuestionando la institución literaria en sus, digamos, en sus figuras y sus funciones más importantes, que empezando por la figura del autor, del escritor, la figura o las operaciones de la literatura, el género literario, incluso el mismo concepto de obra. Creo que es inexacto, yo lo he usado ya muchas veces y creo que no es apropiado, completamente apropiado, si sigo un poco tu propuesta. Y también hay un cuestionamiento, me parece, de la clasificación de la literatura y también del acto de la interpretación, que es un acto que quiere darle significado y quiere explicar lo que es la escritura. Entonces, la incertidumbre, la duda, el no sentido, el no sé, son como experiencias que uno tiene cuando te lee. Y también muchas veces yo he asociado esa sensación de extravío o de no visibilidad con ese vapor que sale de los baños de vapor que aparece mucho en tu obra. Y, y también pienso en el agua de las peceras de Salón de Belleza que se va volviendo turbia y entonces ya no le produce a quien las mira esa visibilidad y esa legibilidad que podían producir en su primera función, que era la decoración de ese salón de belleza. Entonces, bueno, estos son algunos rasgos que además van de la mano con otro núcleo que me parece medular y que va de la mano de esta interrogación sobre la escritura que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo como una experiencia, el cuerpo como una materia, el cuerpo como un experimento y también, y yo creo que es allí donde el cuerpo también es la escritura, que tiene que ver con el lugar que ocupa la falta, el vacío, pienso en alguna de tus fotos también el hueco, es decir, cómo esa falta significa. Esa falta no es nada, sino tiene una potencia significante muy grande. Y esa falta también dialoga con el suplemento, con la prótesis, con aquello que la pudiera obturar, pero que no deja de saberse que es un artificio.
Entonces, me parece que la escritura y el cuerpo, escribir el cuerpo, ¿verdad? Son como los rasgos que yo mencionaría para presentarte, para empezar la conversación y incluso pensar que yo entiendo que tu obra incluso apuesta por un texto vacío, por esa posibilidad. Entonces, bueno, Mario, la primera quizás pregunta básicamente estaría contenida en todo esto que acabo de decir, que pudiera complementar con la lectura muy, muy breve de algo que encontré en los libros más recientes tuyos, donde tú dices, y por eso esta mañana pensé que esta entrevista, si la hubiésemos adaptado a lo que voy a leer, hubiese tenido que ser una entrevista muda, es decir, estar una hora juntos sin hablar. Entonces, leo, lo cierto es que yo no cuento con memoria alguna respecto a mi ejercicio literario. Algunas veces he pensado que no tener registro mental de la propia escritura puede ser la razón para seguir escribiendo. Poner en práctica lo que denomino el sello de la no memoria. Entonces, en nombre de este sello, me gustaría que nos contaras un poco tu aventura en lo que ha sido este experimento que creo que todo el tiempo haces. No sé si tus búsquedas, si tus inquietudes al principio, en los años 80 y 90, se han mantenido en el tiempo, si han cambiado, si pudieses un poco contarnos como un breve relato de lo que ha sido para ti escribir y por qué y para qué, si esas preguntas tienen algún sentido. Muchas gracias, Lina. Wow, me he quedado impresionado con tu lectura general de mi trabajo, que no se dice trabajo, no se dice obra, ¿no? Lo primero que me gustaría a mí separar, ¿no? Que a veces se junta de manera sin preguntarse mucho, ¿no? Escritura, ¿no? Escritura sé lo que es, literatura no sé lo que es, ¿no? O sé lo que es, pero si me lo preguntas no sé, así como el tiempo, ¿no? En Santo Tomás, en San Agustín, ¿no? Si, lo sé si no me lo preguntas, si me lo preguntas sé. Entonces, lo que hay es escritura, ¿no? O no escritura, o vacío de la escritura, porque eso es algo tangible, concreto, ¿no? Y yo creo que todo esto, lo que me has contado, lo que yo estoy en esa búsqueda en la que estoy, inició a los 10 años, pero allí nació y ahí murió también, ¿no? O sea, el hecho de verme a mí mismo, o sea, mi cuerpo, mi yo, mi existencia, en letra de molde, eso que se dice mucho, ¿no? Tu texto en letra de molde, ¿no? Es como una especie de consagración, ¿no? A algo, no sé qué, ¿no? Verse el respeto que da la letra de molde. No, para mí fue pues un momento fundamental. Me acuerdo que hay dos momentos fundamentales, porque mañana hablaba con mi correctora, que tenemos una relación muy curiosa de corrección de estilo, que es en vivo, ¿no? O sea, como vamos leyendo el texto, una especie de psicoanálisis que después lo puedo hablar. Pero me acuerdo que dos momentos cruciales fue cuando aprendí a leer, por ejemplo, ¿no? A los 4 años que yo veía el libro, me enseñaban a leer, pero yo no sabía que me estaban enseñando a leer, ¿no? Yo pensé que era otro tipo de experiencia y de pronto volteo y veo que el periódico de la mesa central, en la época que habían esos periódicos tan grandes, ¿no? Tabloides, y de pronto me di cuenta como si fuera un acto de magia, ¿no? Que esas manchas que habían, ¿no? De pronto tenían un sentido, ¿no? Que eran letras y que había una forma, ¿no? Que fue como que el periódico cobrara vida, ¿no? Y de pronto un sentido, pero yo no había, o sea, porque yo no había aprendido a leer, ¿sí me explico? Yo había tenido un curso con el silabario, con los libros para aprender a leer, pero yo no asociaba que con eso iba a poder leer, ¿no? Sino que trataba de hacer otro ejercicio. Ese fue uno, que fue a los, como te digo, 4 años, 5 años, así, cumpliendo 5 años. Y el otro fue a los 10,
cuando encontré una máquina de escribir y creo que eso ya lo conté en este libro Underwood de Cuentas, ¿no? Cuando vi que yo podía, una frase mía escrita por mí podía verse en letra de molde, ¿no? No importando qué era lo que decía, ¿no? Entonces verme a mí mismo en esa frase escrita en una máquina, pues hacía que yo existiera, ¿no? O sea, como que si mi existencia personal, básica, no sé, la persona que está hablando ahorita, no sea importante o no tenga ningún interés, salvo el de ver su letra o el dejar una huella, ¿no? En este caso, en esa máquina de escribir. Por eso es que nunca he escrito a mano, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí, mi letra escrita a mano, pues sí, yo escribo muy rápido, etcétera, y no me da ganas de volver al texto. O sea, se me hace un texto, es una escritura deleznable, que no volvería a ella, ni mucho menos, sino que sí hay esa mediación de la letra de molde, ¿no? Y ahora he vuelto a mi vieja máquina Underwood, del año 15, que tuve a los 10 años, que por una razón mágica, pues yo sí creo en cosas mágicas también, o místicas, que están ahí en algunos textos, ¿no? Porque esa máquina yo nunca la cuidé, ¿me explico? O sea, con esa máquina yo escribí unos 3, 4, 4 primeros libros, ¿no? Con un dedo, ¿no? La máquina haciendo un ruido, etcétera. Pero en el año 92, recuerdo, tuve una Mac y a partir de eso, pues ya nunca la usé. Pero yo soy también una persona muy desapegada de todo, ¿no? De objetos, soy anti-objetos, si vienes a mi casa aquí no hay absolutamente nada, libros. Mientras más me interesa un libro, más rápido estoy pensando en con quién compartir ese libro, ¿no? O sea, no soy acumulador. Y sin embargo, hace como 2 o 3 años, pensé, dije, pues no tengo nada, ¿no? O sea, no me acompaña nada, ni personas, etcétera, bueno, mi hijo, esta única relación que tengo con personas que han pasado por mi vida y objetos, y de pronto volteo y veo intacta esta máquina, ¿no? Es como, que no sé cómo me siguió, como si hubiera sido, pues, para usar también un término de elementos que uso mucho, ¿no? Que lo mencionaste, un perro cero, como hubiera sido un perro fiel, ¿no? Que yo no sé cómo, de manera inconsciente, la fui llevando de país en país, de casa en casa, etcétera, hasta que de pronto pensé, no tengo nada, pero sí estaba ahí la máquina, ¿no? De los 10 años de edad, que era de mi familia, de mis abuelos, que es del año 15 esa máquina, una Android portátil, y con la cual estoy escribiendo ahora, ¿no? Luego, cuando te cuente que estoy haciendo, es un poco volver a reencontrarme con esa máquina y volver a usar el cuerpo para escribir, ¿no? O sea, me siento como si no sea un pianista, como si en todo este tiempo en el cual estaba escribiendo en virtual, ¿no? Ya no uso la computadora, en virtual lo uso el iPhone, el Notas del iPhone, que de alguna manera tiene cierta relación con la máquina de escribir, ¿no? Notas, y de pronto cuando me vi, y sobre todo en esta pandemia, ¿no? En este tiempo, de volver a la máquina de escribir, que está en perfectas condiciones, también es otra cosa milagrosa, ¿no? Y de pronto me sentí escribiendo de una manera artesanal, ¿no? Como me imagino un pianista frente a un piano de madera antiguo, ¿no? O sea otra vez experimentar esa sensación de ir dejando una huella, ¿no? Porque es un poco de lo que se trata, dejar una huella, pero con todo el cuerpo, ¿no? Desde un punto también artesanal, ¿no? Porque el hecho de la cinta, del sonido, de la sensación es otra, ¿no? O sea, sí es cierto que el medio es el mensaje, o sea, no es que no da lo mismo escribir en una máquina que en una computadora, que en una... No, incluso yo me acuerdo cuando se cambió, ¿no? De la máquina de escribir a la computadora, decía, bueno, todo el mundo va a escritor, ¿no? Porque para mí la dificultad era la parte física, la parte artesanal, ¿no? De luchar contra la máquina, ¿no? Y entonces, bueno, entonces es eso, separar literatura, que no sé qué, porque no hemos discutido qué es la literatura, pero en cambio la escritura sí es concreta, ¿no? Porque ahí está el texto, se puede medir, se puede contar, se puede, ¿no? Entonces yo quiero quedarme allí,
Y entonces este placer o esta necesidad, no sé cómo llamarla, ¿no? Porque no es placer, ¿no? También es placer al mismo tiempo, ¿no? Es un estado que contiene, ¿no? Muchas cosas inclusive, ¿no? Ya estuvo resuelto, ¿no? Después se ha afinado con el tiempo, obviamente, o sea, no quiero decir que estoy me he quedado en esa etapa, pero ya esa es la búsqueda, ¿no? De ver mi texto plasmado en una superficie, ¿no? Y si es a máquina, pues mucho mejor, ¿no? Porque es mucho más eh, manual, ¿no? Es mucho donde yo intervengo de una manera mucho más artesanal que que un aparato electrónico, ¿no? Que una cosa digital. Este, y hay una pulsión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque eso ya sería también reducirlo a mucho, ¿no? Pero hay unas ganas de querer escribir, ¿no? O sea, no quiero decir nada, en realidad. Cuando tú dijiste esto, de que yo pudiera tranquilamente hacer un libro vacío, pues sí, podría hacerlo, ¿no? Incluso llegó en cierto momento de mi vida a estar yo como enfermo de escritura, ¿no? Eso ocurrió entre el primero y el segundo libro, cuando yo estaba haciendo Efecto Invernadero, y de pronto era un libro que tenía en esa máquina de escribir, tenía como 2000 páginas, 3000 páginas, no sé cuántas, y yo seguía y seguía porque decía, bueno, tiene 2000, faltan otras 2000 para acabar, etcétera, hasta que una vez comprendí, ¿no? Que ya el libro estaba terminado hacía mucho tiempo, y que lo que había que hacer era, pues, editarlo, ¿no? Que fue lo que aprendí, ¿no? Cuando estudié cine, que lo único que me interesó fue la parte de la edición, de ver películas, ¿no? Es ver cómo están editadas, y cuando estudié filosofía, fue lo único que me interesó también, porque yo ya escribía de antemano, desde mucho antes, ¿no? Ver cómo estos filósofos, sobre todo los presocráticos, ¿no? Podían crear universos totalmente verosímiles a partir de lo más enloquecido, ¿no? Más inverosímil posible, ¿no? Todos son números, todo es agua, todo es movimiento, etcétera, ¿no? Me acuerdo que iba a esas clases de la universidad, ¿no? Salía convencido, ¿no? De que todo eran números, que era algo muy obvio, y de pronto iba a la siguiente clase y veía que todo eran números y también tenían esa verosimilitud. Entonces, de alguna manera, pues mis libros quiero hacer un gran libro, que todos los libros sean un gran libro en realidad, y que funcionen con esa lógica, ¿no? De lo verosímil, que no necesariamente tenga que confrontarse con la lógica de la vida cotidiana, ¿no? Pero no en el sentido que muchos pueden pensar, ¿no? En este pensamiento binario que nos persigue desde siempre, ¿no? Que estamos acostumbrados desde la religión católica, desde los kindergarten, etcétera. Si una cosa es binario, todo es binario, ¿no? Es una cosa si no es la otra. No, o sea, es no enfrentar o no hablar de cosas concretas, ¿no? Sucesos, accidentes muy evidentes, pero precisamente para poder entender esos accidentes en los cuales estamos inmersos, ¿no? Sobre todo en esta zona donde estamos viviendo, ¿no? Yo ahora en México, ¿no? Yo, no sé, las guerras me persiguen, los muertos me persiguen, ¿no? Cuando viví en Perú, ¿no? Estaba, pues, el horror de Sendero Luminoso, ¿no? Pues, no sé, 40.000 vidas, ¿no? Sobre todo de campesinos, muertes anónimas, y aquí, ahora en México, pues me enfrento, o sea, vivo, ¿no? Convivo con esa misma violencia, ¿no? De estas muertes anónimas, de este genocidio constante, y que también veo en la región, ¿no? Cuando voy a Colombia, ¿no? Estuve hace 2 años, estuvimos en un congreso en Cali, carretera al mar, entonces era entre Cali y el puerto de Buenaventura, ¿no? Y ver todo lo que estaba sucediendo alrededor de Buenaventura, lo que pasaba con esta con la costa del Pacífico, este horror, ¿no? De esta modernización de la región. No quiero decir latinoamericano, porque pues, me suena latinoamericanista, que es algo que también es una carga, un peso, ¿no? Pero sí estamos siendo testigos, pues, de una nueva manera, ¿no? De genocidio, que de alguna forma se repite en muchos países, ¿no? En Perú, en Bolivia, Argentina, en Chile, no sé, hay toda una especie de horror, ¿no? Desbordado
Colombia, ¿no? Ir a las escuelas, por ejemplo, en Cali, ¿no? En los alrededores en Medellín, ¿no? Ir a hablar con chicos, estudiantes de escuelas, ¿no? Y que me cuenten, ¿no? Esa violencia que viven de manera cotidiana, ¿no? Ese jugarse la vida por ir a la escuela, etcétera, ¿no? Cosa que ocurre pues aquí en México también, y es algo espantoso, ¿no? Y siento que no hay palabras para describir. Entonces, lo que yo trato es hacer como una suerte de mosaico grande, ¿no? Donde no hablo directamente de estos asuntos, pero sí está presente lo que tú dijiste, el cuerpo, ¿no? El cuerpo y el no cuerpo, ¿no? La muerte, la enfermedad, lo no normal, etcétera, ¿no? Porque justamente eso son nuestras sociedades, ¿no? También ocurre algo que me parece bastante triste, ¿no? Es que de un tiempo a esta parte, creo que de los años 90, ¿no? Se ha dejado de pensar desde esta región del mundo, ¿no? O sea, no quiero usar el término, repito, latinoamericano, porque pues, eso ya está sin mucha carga, ¿no? Pero se ha dejado de pensar, ¿no? O sea, si vemos a los pensadores, pues hablan desde un otro punto, ¿no? Hablan desde Europa, hablan de, ¿no? Foucault, lo que dijo Bátimo, etcétera. O sea, hay como un diálogo y no era así, ¿no? No sé. Recuerdo pues, Venezuela, ¿no? La época de Ávila, los institutos de estudios, o sea, hay tantos académicos, pensadores, no sé, pues, Martín Barbero, en Colombia, hablando del melodrama, José María Arguedas, no sé, había un pensamiento de la región que explicaba nuestras regiones, ¿no? Y yo creo que eso terminó. O hay muy pocas, la teología de la liberación también nació en esa región, los estudios de la pedagogía, del oprimido, etcétera. Había mucho pensamiento, ¿no? Que empezaba desde nuestras regiones. Y ahora de eso encuentro muy poco, ¿no? Quizá García Cantín, etcétera, hay todavía algunos remanentes, ¿no? De entendernos a nosotros mismos desde donde nos entendemos. Y de alguna manera lo que trato yo de hacer en mis textos, digo, después de esta pulsión, ¿no? Porque pues sí, ya que estoy haciéndolo, ¿no? Ya que estoy haciendo textos, ¿no? Sí tienen que tener un sentido, ¿no? Cuando hablé de esto que estaba enfermo de escritura, lo que quería decir era que yo estaba 20 horas al día en esa máquina, ¿no? Tratando de hacer el mismo texto una y otra vez, ¿no? Un poco como el personaje de Shining, ¿no? De la película de Resplandor, ¿no? De poder volver a hacer el mismo texto y de alguna manera, pues como tú dices, el libro vacío y también que es un libro, pues es un libro que lleva la fama a un personaje que yo creé, ¿no? En el libro de Shikinagaoka, ¿no? Que Shikinagaoka, que es un texto que hago pasar, ¿no? Como una biografía, ¿no? Que voy siguiendo la biografía de este autor que no existe y que lo hago con elementos obvios de que no existe, ¿no? O sea, con una nariz gigante, etcétera. Es un tipo que no puede existir, pero sin embargo me daba cuenta, porque este libro comenzó con una serie de conferencias, que el espectador, el público, el lector, etcétera, siempre quiere creer, ¿no? Que existe. Entonces yo decía, pero ¿cómo si ahí estoy diciendo, estoy dando las reglas del juego, de que esto es una impostura? Sin embargo, me hacían preguntas cuando terminaba yo de hablar, ¿no? Contar sobre este autor en una conferencia, etcétera. Me preguntaban dónde podían encontrar los libros, etcétera. Me dijeron, ¿cómo? Pero si no se dan cuenta, si es obvio que este personaje no puede existir, ¿no? Pero bueno, y no que este personaje, digo, yo me voy dando cuenta también de escribirlo, ¿no? Que su libro más famoso, y que lo lleva a la fama y que hay grupos en todo el mundo tratando de descifrar su obra, es el libro que no se puede leer. No es el libro que está escrito en un lenguaje indescifrable, ¿no? Entonces, y eso lo lleva a la fama mundial, ¿no? Es así como un contrasentido, ¿no? Un contrasentido y también algo, pues, que tiene que ver con las tantas palabras, ¿no? Las que estamos acostumbrados, ¿no? A los escritores de las tantas palabras, ¿no? Eso, que de alguna manera encajonan al lector, ¿no? A leer lo que ellos quieren que uno lea, ¿no? O sea, quitan libertad al lector para poder también construir su propio relato a partir del texto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que el texto sea realmente un pretexto, una plataforma para que un otro
¿no? Sea un lector, sea alguien que quiere hacer una película, una obra de teatro, etcétera, vaya construyendo tu propio universo. Entonces, por eso, por ejemplo, tu lectura, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? O sea, muy lógica y te la agradezco, ¿no? Pero es algo que justamente para eso están esos libros, ¿no? Para que venga otra persona, en este caso tú, ¿no? Como para construirle un orden, ¿no? A esta gran pregunta, ¿no? Porque en sí en realidad es una gran pregunta, ¿no? O sea, de alguna manera pues soy un escritor, no sé si puedo decir que soy escritor de escribo, ¿no? De preguntas, ¿no? Y a veces las preguntas en lápiz, ya en la computadora, en las letras habituales, pues no me dan respuesta, ¿no? Entonces a veces por eso también hago uso de otros medios, ¿no? Como la fotografía, porque mencionaste, ¿no? Que en mis fotos también se ven así ciertos vacíos, ¿no? Puestas en escena, no sé, como un congreso que hice con dobles, ¿no? En París, ¿no? De dobles de escritores de la literatura mexicana, pero no son, para mí no son incursiones a otras artes, y tampoco son así como juegos, ¿no? Sino son preguntas desde la propia escritura, para mí todo eso es la escritura, y que me parece que a veces las respuestas las puedo encontrar después de muchos años de búsqueda haciendo ese tipo de acciones, ¿no? Como en películas, en fotografías, o puestas en escena. Pero todo esto ya estaba a los 10 años, repito, ¿no? Para, como comencé, es decir, quiero dejar una huella, ¿no? Una huella, un rasgo que abra una reflexión, una pregunta, ¿no? O sea, no hay respuesta, ¿no? Nunca voy a alcanzarla, ¿no? Pero el hecho de hacer que funcione esa búsqueda, yo creo que en ese camino se encuentran muchísimas cosas. No solo yo como actor, sino también lo que yo logro seducir, ¿no? Y también en esta cosa dual, ¿no? También quiero hacer como una separación en el sentido de que sí, yo escribo porque quiero dejar una huella y no voy sabiendo lo que va ocurriendo, etcétera, pero no es una escritura como automática, ¿no? No es la escritura automática como los realistas, etcétera, ¿no? Con mi estilo, etcétera. No, esa es una primera versión, ¿no? Luego, sí, yo creo que ahí sí soy escritor, no cuando escribo, sino cuando desescribo, en el sentido que sí trato ya de manera muy racional y muy intelectual, no sé por decirlo de alguna manera, ¿no? De crear con eso que está allí, ¿no? Con eso que apareció, ¿no? A darle una forma, darle un sentido, ¿no? Inventar un verosímil, ¿no? Como para que pueda, pues, tener un cómplice, ¿no? En este caso, pues, es un lector. Pues hago todo lo posible porque alguien acompañe ese camino, para que alguien entre a ese no tiempo y no espacio, por decirlo de alguna manera, porque yo estoy creando, ¿no? Y para que de alguna forma, pues, saque también sus propias conclusiones, ¿no? Así me interesa entonces, en ese sentido, para el lector, eh, conseguir seducirlo, ¿no? Que alguien comience y termine un libro, ¿no? O sea que es un poco, que es lo único que deseo, ¿no? Si es que deseo algo, ¿no? Más allá de haber dejado una huella, ¿no? Y bueno, Sí. eso, no sé si... Gracias por esta respuesta tan, bueno, con tantas respuestas adentro. Y no era la pregunta que te iba a hacer, la haré ahora en un momento, pero todo lo que planteas me hace entonces pensar o preguntarte, para que lo respondas brevemente y pasamos a otro tema, el asunto de la reescritura, porque en tus libros uno reencuentra tus libros. Es decir, uno está leyendo y se reencuentra con... eso también es otra cuestión que vamos a mencionar ahora. Es como si dentro del propio proceso de escritura y de creación reaparecieran los espectros de los libros ya escritos. Y esa reaparición permite una variación, una modificación, como si el libro ya publicado pudiese tener un más allá, como otra vida.
¿no? Que no necesariamente se completa, sino aparece y después vuelve a desaparecer, pero eso hace que tu propia obra o escritura llame todo el tiempo el espectro de lo ya escrito. Entonces, no sé si puedes hablar brevemente de este proceso, Sí, porque me parece como singular de tu obra, aparte de que en algunos libros también estás tú o está tu nombre y tu apellido. Entonces, si puedes detenerte brevemente en eso. sí, yo creo que ese es el gran pecado que cometo, ¿no? Porque las variaciones pues son tan bien vistas en otras artes, ¿no? La música, la pintura, el dibujo, ¿no? En cambio, en la literatura es el pecado espantoso, ¿no? En el sentido de que ya se repitió, ya se le acabó la creatividad, ya se le acabó el cerebro, ya acabó su ser, ¿no? Como escritor. Entonces yo trato, ¿no? Y ahora con de una manera mucho más abierta, lo último lo que estoy haciendo ahora escribiéndolo a máquina, ¿no? Lo estoy haciendo a máquina, es de una manera mucho más grande, porque lo que quiero es que lo que ya escribí sea el universo, ¿no? Como si el universo en general ya no existiera, si no existiera lo que ya hice en estos, no sé, 30 libros, no sé cuánto que haya hecho, ¿no? Y entonces tratar de no salir de allí, volver sobre lo mismo, pero desde otra perspectiva, para que no sea una mera repetición, ¿no? Sino que sea como una especie de escritura con capas, ¿no? Con un palincesto tal vez, ¿no? O sea, como que quedan rezagos de una escritura, quedan rezagos de otra, ¿no? Para volver a hacer la variación y también para demostrarme a mí mismo, porque yo no creo que la literatura esté en lo que se supone está la literatura, o sea, se suponía en un tiempo, ¿no? Está en la creatividad, está en conseguir, encontrar nuevos universos, en la riqueza del lenguaje, ¿no? Hay como ciertas normas que están como escritas, no están escritas en una parte, pero como que flotan, ¿no? Dentro de un imaginario colectivo y que hacen mucho daño, ¿no? Incluso, sobre todo a los chicos, ¿no? Que están comenzando a escribir, los chicos, las chicas, los chiques, no sé, que están comenzando a escribir, ¿no? De alguna manera piensan que esos son los elementos constitutivos de esa, de la escritura, de la escritura. No quiero hablar de literatura porque no sé, o bueno, diré literatura sin saber qué es, no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto, porque pues en mi caso es al revés incluso, porque es tan desbordante, ¿no? O sea, es esto, por ejemplo, la idea el terror de la página en blanco, etcétera, eso no, nunca lo he entendido. Entonces sí, vuelvo a escribir sobre lo mismo y quiero de alguna manera desmitificar ese gran pecado, ¿no? De que no puedes volver sobre lo mismo porque entonces quiere decir que ya tu cerebro se ha secado, ¿no? Ya no tienes imaginación, ¿no? Supuestamente como juntar la escritura con la imaginación. Y también llegué a pensar si el término novela no tendría que ver con la novelería, o sea, lo nuevo, ¿no? A ver qué me traes de nuevo, ¿no? Y me pregunto por qué en la literatura y por qué no en las otras áreas, ¿no? Las otras artes. ¿No? Tengo muchos amigos compositores de música y pues lo más difícil es hacer una variación, es mucho más difícil. Y también en literatura es dificilísimo. A veces digo, yo mismo me digo a mí mismo que por qué me empeño en volver sobre lo mismo cuando es más fácil crear cosas nuevas, ¿no? Pero no, me empeño y ahora quiero hacerlo de una manera mucho más fluente. Sí, Mario, incluso creo que el problema de ese mito del que hablas tiene que ver también con el asunto de ser original, de ser como primero en algo. Y sí, y que creo que la variación es una de los asuntos más difíciles. Y además una mínima variación como tus libros lo muestran todo el tiempo, cambia el sentido hacia otro lado, el camino se dispara como hacia otra dirección. Entonces, sí, es muy interesante esto que te estás proponiendo, me parece, cómo hacer para mantenerte dentro de un universo que de todas formas es
es inmenso y transitar allí buscando esos matices y esas variaciones y mutaciones. Bueno, Mario, otra pregunta que quizás pensarás que es una pregunta inevitable en el sentido de que también es una zona que pudiésemos decir que es constante, que se repite, y yo diría que es una de tus grandes variaciones, aunque estoy justamente diciendo que está siempre, que es la enfermedad. Es decir, hemos hablado del cuerpo eh, y hemos hablado de el cuerpo en falta. También pudiésemos pensar en el cuerpo con una falla o con una falla leída de esa manera por la cultura que no soporta las cosas que no son simétricas, las cosas que no se corresponden a la lógica dominante. Entonces, tu obra nos instala en la enfermedad y también nos permite conocer distintas enfermedades. No las voy a enumerar todas, pero voy sencillamente a mencionar, digamos, la presencia de ciertos órganos del cuerpo, de ciertas partes del cuerpo, los bronquios, los pulmones, las manos, los dientes, los brazos, las piernas, y digamos, en paralelo también están las instituciones, los hospitales, las clínicas, todo el asunto ortopédico como otro espacio recurrente, y también aprovecho, dado que menciono el espacio, entre los muchos extravíos que uno pudiera sentir cuando te lee, está el hecho de que uno no sabe exactamente dónde está, porque son muy pocos los relatos y los libros donde uno pudiera decir estoy en Brasil, ¿sí? Estoy en América Latina. Yo pensaría que son como dos, pero uno no sabe exactamente dónde está. Y bueno, eso pasa, por ejemplo, en Salón de Belleza, que es un libro que he leído muchísimo y lo recuerdo en particular. Entonces, bueno, pero volviendo al asunto de la enfermedad, eh, el, aparte de los órganos que menciono y también los hospitales, las clínicas, los terapeutas, las terapias, eh, entonces me gustaría que quizás nos hablaras un poco eh, o sea, porque yo pienso que uno pudiera decir que tu escritura tiene a la enfermedad como una potencia de variación. Es decir, es como si escribir sobre el cuerpo y escribir sobre el cuerpo enfermo es también una manera de escribir esa materia que te cautivó tanto cuando a los 10 años pudiste ver que se inscribía algo después de tu dedo venía algo que estaba en otro lado, que era de otra materia. Entonces, la enfermedad como un asunto material, la enfermedad como la posibilidad de la transformación, de la deformación, de la variación, porque claro, lo pudiésemos abordar desde una dimensión más médica y todo lo que también supone la condición enferma y el sujeto enfermo. Pero preferiría como que nos comentaras más esa relación entre el cuerpo, piel, materia y las modificaciones que, por ejemplo, en Los fantasmas del masajista, otro libro que yo amo muchísimo, porque tiene un asunto que a mí me interesa en particular, que tiene que ver con la voz. ¿Cómo se puede curar, cómo se puede acompañar a un cuerpo que ha perdido un miembro
masajeándolo con la voz, o sea, la voz como cura, la voz como esa materia que puede consolar, completar. Entonces, bueno, un poco eso. Y además estamos en tiempos de pandemia y por supuesto muchísimos lectores tuyos habrán pensado en cuántas escenas de tus libros pudieran hoy en día ser leídas como una suerte de anticipación, un poco esa idea de cómo la literatura imagina algo que quizás todavía no ha ocurrido y después ocurre, qué sé yo, tiempo después. Entonces, si puedes hablarnos un poco de eso. Sí, la literatura profética, ¿no? Es así un poco salón de belleza Sí. que nunca se mencionó. Por eso es que cuando escribí ese libro en los 90, ¿no? En 95, que lo escribí, cuando la primera versión salió en el 96, en la primera edición en Perú, pues sí, adrede, no se sabe, ¿no? Es como, no se sabe qué enfermedad es, o sea, porque obviamente, pues, si uno revisa la historia, los libros sagrados, etcétera, pues es algo que siempre nos va a acompañar, ¿no? La peste, ¿no? Que adquirirá distintas caras y distintas características, ¿no? La guerra también, ¿no? Nadie piensa que no van a seguir habiendo guerras y guerras, porque mientras que seamos, si estamos como especie humana, pues son tres, ¿no? El pecado de la carne, la guerra y la peste, ¿no? Son las tres constantes que están ya selladas desde hace miles de años, en los textos más antiguos, ¿no? Sí, mira, a mí me da un poco de miedo eso de aceptar, ¿no? Lo de la enfermedad, etcétera, porque pues sí me da mucho miedo las etiquetas, ¿no? Porque siempre siento que al momento de etiquetarte, ¿no? Pues como el escritor de las enfermedades, el escritor de tal cosa, ¿no? De alguna manera poner un epitafio, ¿no? Ah, ya lo entendí, ya sé, entonces ahora voy a lo siguiente, ¿no? De alguna manera supuestamente queda catalogado en un lugar, ¿no? Y cuando aparecieron, por ejemplo, las obras unidas, ¿no? La primera parte, ¿no? Entonces empecé a ver los libros para corregir, etcétera, ¿no? Para hacer esa edición. Entonces sí, veía que en efecto existen esos elementos que tú mencionas, pero no he querido yo ponerlos. ¿Sí me explico? O sea, no es que yo haya como planificado que existan, ¿no? Y sí, entonces yo decía, claro, es una cosa como algo desesperante, ¿no? Saber que es algo que uno no tiene la idea de hacerlo, o sí sabe que existe, pero de otro modo, ¿no? Por ejemplo, para mí esto de la enfermedad y las enfermedades del cuerpo, etcétera, tenían que ver con un elemento de seducción para el lector, ¿no? Cuando hablé aquí hace un rato, ¿no? De hacer todo lo posible para que un lector transcurra por tu eje narrativo, ¿no? Entonces, tenía que ver con seducción, tenía que ver con ponerme yo como personaje, ¿no? Y decir, ah, mira, yo lo conozco, entonces es un Garfield, yo sé, entonces es él, entonces, ¿sabes? Para mí era como buscar ese encuentro un tanto mentiroso, ¿no? Porque justamente durante mucho tiempo lo que es verdad es mentira, lo que es mentira es verdad. Lo que un lector cree que es obvio, ¿no? Porque me ha visto, me conoce, etcétera, no es verdad, ¿no? Y no sé, entonces yo siento que jugando todo el tiempo con ese juego verdad y mentira, pues logro construir ese espacio como alterno, ¿no? Pero sí, ahora, después del tiempo, me doy cuenta que sí, que no quiero, no es que quiera que me instalen en ese espacio de escritor de la enfermedad, pero sí hay mucho de enfermedad. Entonces, después estuve analizando la literatura en general y me di cuenta que los textos que realmente nos interesan, tanto a ti como a mí, que lee realmente, son los textos enfermos, ¿no? O sea, son los textos que de alguna manera enferman al lenguaje, ¿no? O sea, porque si el lenguaje está dicho de la manera como debe estar, ¿no? Pues realmente no es seductor, ¿no? O sea, pienso en las escrituras, no sé, para quedarme en Latinoamérica, ¿no? Grandes escritores latinoamericanos, no sé, Onetti, ¿no? Por ejemplo, es una escritura totalmente enferma, ¿no? O sea, de Sama Lima,
Rulfo, Lizondo, no sé, son, son escrituras que han sido, pues, retorcidas, les falta cosas o les sobran cosas, ¿sí me explico, no? O sea, porque estoy poniendo dos ejemplos totalmente opuestos, ¿no? Porque puede ser Pedro Páramo contra Paradiso, ¿no? Y en los dos hay enfermedad allí, ¿no? Escritural. Entonces, hay una enfermedad, una anormalidad, ¿no? Que nace desde la propia escritura, ¿no? Que justamente hace que esa escritura perdure, ¿no? O sea, porque no sé, yo, o Dostoyevsky, no sé, cualquier autor que, no sé, los autores correctitos, ¿no? Que de alguna manera respetan el lenguaje, así, no tratan de exprimirlo, ¿no? Un poco como yo creo que es la gran desventaja que tienen los escritores españoles, ¿no? Que de alguna manera como creen que son dueños del idioma, no se preocupan por el idioma, ¿no? Entonces lo utilizan por lo que significa, ¿no? Por su significado, ¿no? Pero no hay ese trabajo que tienen otros autores, ¿no? De poder retorcerlo, enfermarlo, llevarlo hacia sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, desde allí hay una enfermedad, ¿no? Luego, pues sí, hay otra enfermedad ya más evidente, ¿no? Y que justamente va a tener el título de mi último libro, que es un libro muy extenso, y con un diseño muy distinto contra el texto, que se va a llamar Contergan, que tiene que ver con la talidomida, ¿no? Que es lo que se tomaron las mujeres en los años 60, ¿no? Cuando yo nací, ¿no? En la cual, pues sí, nacieron los bebés así con muchas deformaciones, a muchos los mataron, etcétera, ¿no? Y eso se me acaba de develar, así que mi madre murió hace, pues, no tiene un mes, pues muerto, y de pronto, por eso me parece muy oportuno justo hablar de ese tema ahora, y también como que después de su muerte, ¿no? Aparecen, ¿no? Como a veces se dice, ¿no? Que las muertes de los padres traen como obsequios, regalos, o cosas, o cambios, ¿no? Fuertes, ¿no? Apareció una nueva forma y también se develó esto de la talidomida, ¿no? Porque hasta que mi madre estaba con vida ya siempre decía que no sabía si la había tomado, que ya tomó, etcétera, ¿no? Pero pues sí, tomó talidomida, después me acabo de enterar que pues era como una especie de tacha, era como una especie de éxtasis, ¿no? Ya como, este, y pues sí, pues como un garfio, es un garfio, y tal vez por allí de ese también hay una cosa, una marca de origen, ¿no? Y una marca de origen, y que yo veo algo que eso sí te va a sorprender, ¿no? Que tiene que ver con esa anormalidad, por decirlo de alguna forma, pues sí, la verdad, con los brazos, pero soy de un brazo, ¿no? También es otra de las formas, ¿no? Yo estoy hecho, nací así, entonces soy hecho para ser de un brazo, ¿no? Me falta, ¿no? Pero porque hay como habilidades que no tiene el que pierde un brazo, ¿no? Entonces es no perder, sino que ya de origen, ¿no? Eh, hay una supuesta falta en virtud de los demás, no en virtud de mí mismo, ¿no? Y también hay otro elemento que acabo de descubrir también en estas últimas semanas, que tiene que ver con la estafa, con el dinero y la estafa. No, o sea, porque esto de la talidomida, pues que sí ocasionó toda esta cantidad de víctimas, no sé, pero también ocasionó una gran estafa, ¿no? Hubo una gran estafa original, ¿no? De origen, ¿no? Porque pues, sí, se hicieron juicios, que fueron amañados, que se trató de no pagar, ¿cómo se llama? Indemnizaciones, ¿no? Hubo criaturas, ¿no? Que nacieron realmente con unas deformidades espantosas, ¿no? Las familias no podían asumirlo. Y hay algo ahí muy curioso que tiene que ver también con las prótesis, ¿no? Es que es una época que también es interesante, que yo ya lo había como incluido desde hace muchos años, pero todavía no tenía tan claro. El hecho de nuestra relación, ¿no? Como nuestras culturas de Latinoamérica, ¿no? Dándole, ya no voy a seguir repitiendo eso, de quitarle ese añadido que tienen los latinoamericanos, con Europa.
¿no? O sea, se piensa que es algo autónomo, no, hay una conversación, sobre todo con la Segunda Guerra. Entonces, descubro que la talidomida, pues, está hecha por los nazis, ¿no? Desde la época alemana, ¿no? Y después hay una gran estafa. Fui una vez a la Universidad de Heidelberg. O sea, en realidad fui por otros motivos, porque quería ir a Europa, tenía un boleto, y dije, bueno, voy a buscar un pretexto para ir a Europa. Y fui donde el médico, el único autorizado, ¿no? Para saber si había casos que quería minimizar. Y después de la revisión me dijeron que no, que lo mío era de una mutación. No, pero no, no era cierto, porque me decían que era una mutación porque era solamente de un lado y porque era muy leve. ¿No? No sé cuál sería su criterio de lo grave y lo leve. Y yo me fui con un certificado oficial de mutante, cosa que me hacía muy feliz, ¿no? O sea, ser mutante oficial, ¿no? Así con sellos, ¿no? Pero después me di cuenta que no, que era mentira, que sí podía ser, porque me decían que no era doble, ¿no? Era solamente de un lado, ¿no? Entonces, lo normal era que con la talidomida eran víctimas de los dos partes, ¿no? Como binarios. Y después me di cuenta que era mentira. Y a lo largo de todo el trayecto, no, no quiero decir carrera, porque no hay carrera literaria, no hay gremio literario, etcétera. Yo escucho a gente hablando así, con un desparpajo, de el gremio, los gremios, no, ¿qué gremio? No, no, un escritor no es un gremio, al contrario, un escritor es él solo, ¿no? Eh, eh, a lo largo de mi trabajo, ¿no? O sea, que tampoco es una carrera, ¿no? Pues hay una serie de estafas, ¿no? Constantes, recurrentes, ¿no? Son estafas. Entonces es muy curioso y no me estoy quejando, ¿no? Ya me estafaron, o sea, 50.000 veces. Y cada vez más grandes son las estafas. Pero también siento, a ver, lo que quiero decir o sea, obviamente no es una queja de estafa, sino que también hay una constante también. Aparte de la enfermedad, hay la estafa y la enfermedad, ¿no? Que es como, quizá, ¿no? Pero por eso tendríamos que tener un proceso psicoanalítico, ¿no? Algo ahí tiene que, yo creo que hay algo aquí, ¿no? O sea, no puedo dar una respuesta muy clara, ¿no? Al respecto. Tampoco me interesaría darla, ¿no? Porque no quiero ser el escritor de la enfermedad, ¿no? O sea, por un lado existe, sí está bien, pero pues hay también otras cosas, ¿no? Y va por otro camino, ¿no? Ya hay autores que sí quieren hacer de la enfermedad o de algo, ¿no? Feminismo, enfermedad o de la lucha social, etcétera, ¿no? O el género, ¿no? De su propio género, ¿no? Quieren utilizar la literatura, ¿no? Para poder tener una voz, ¿no? Al respecto. Y no, yo creo que lo mío no es eso, ¿no? Pero sí existe esa constante, ¿sí? Es un poco la pregunta. Y tratando de encontrarle una lógica, pues sí, justamente en estas semanas, ¿no? De huérfano, acostumbrarme, pues sí ha habido una reflexión y sí he encontrado como ese camino, ¿no? Como esa ruta. Como tú hablas, ¿no? De mi trabajo, que hay rutas, ¿no? Que a veces no llevan a ninguna parte o sí llevan, pero ya el hecho de haberlas recorrido, ahí está la importancia, ¿no? No importa que te digan una respuesta, ¿no? Entonces, en este tiempo, también estoy viendo que hay rutas, ¿no? Que pueden dar una idea, ¿no? Pero que pero no una respuesta, ¿no? O sea, no es que yo quiera reivindicar o desreivindicar o los enfermos, no, o sea, para nada, ¿no? Aparecen. Y también los lugares, ¿no? Que también eso me parece muy interesante. Los lugares cerrados, ¿no? Y aparte yo tengo una fascinación por los lugares cerrados que es impresionante, ¿no? O sea, de los templos, los lugares donde se revelaban las fotografías en la época analógica, el salón de belleza, ¿no? Que es un lugar totalmente estrecho, los sótanos, etcétera. Entonces siempre lugares que de alguna forma tienen que ver con esto que hablaba yo de los filósofos, ¿no? Cuando crean estos sistemas filosóficos, pero yo creo que el último que lo creó de manera más totalizante fue Nietzsche, quizá Heidegger. Hay muchos que no quieren aceptar a Heidegger, ¿no? Por sus ideas políticas, pero yo creo que hasta Heidegger, ¿no?
hubo esta idea de la filosofía que viene desde los presocráticos, ¿no? De crear todo un universo dentro de las leyes que la propia retórica, que el propio filósofo va creando dentro de esta verosimilitud extrema, ¿no? Entonces, me interesa eso, ¿no? Me interesa crear ese espacio cerrado dentro de lo cerrado, dentro de lo cerrado. Y pues los elementos constitutivos de esos mundos son lo que tú estás afirmando, enfermedad, forma, etcétera. Pero siento que hay más deformidad también en el lenguaje, ¿no? Incluso en esto que dije hace un momento, ¿no? Con respecto a las variaciones, ¿no? Que no hay en la literatura, es muy raro encontrar variaciones, ¿no? Como esto no se hace, perfecto, gracias por decirme, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Eso es un poco como enfrentarme a retos, a ver si es posible, ¿no? Lograrlo, ¿no? Sé que nunca se va a lograr también, o sea, nunca voy a lograr una variación perfecta, ni mucho menos, ¿no? Pero todos son caminos, ¿no? Por eso me gustó mucho cuando dijiste que son rutas, ¿no? Que uno sigue y de pronto no llevan a ninguna parte o llevan a otra ruta, ¿no? Me hace acordar a un poema de Blanca Varela, ¿no? Que dice que ganaste el premio, ¿no? Y el premio es participar en otra carrera, ¿no? Que el primer premio de la carrera era participar en esa carrera, ¿no? Un poco eso es, ¿no? O sea, el premio de que un libro de alguna manera tenga un lector, tenga un premio, etcétera, sea reconocido un editor, no sé, es hacer otro libro, ¿no? Seguir adelante, ¿no? O sea, no hay un fin, ¿no? O sea, es como un esto de Moebius, no sé, Sí, ¿no? Mario. Sí, mencioné esta constante porque, porque recorre de algún modo toda la obra, pero a mí me interesa, bueno, la mencioné porque creo que era importante decirlo, pero lo que acabas de desarrollar en relación al lenguaje, a cómo se enferma el lenguaje y esa enfermedad termina siendo una forma de escritura. Entonces creo que se trata sobre todo de eso en tu caso. Y quería, Mario, ir a otras últimas dos preguntas. Una de algún modo ya creo que la respondiste con todo lo que nos has expuesto hoy y que mencioné al principio. Eh, Ahora estás hablando de los espacios cerrados y, o sea, yo reconozco en tus libros, siempre hay algo espectral. Es decir, hay como una suerte de trance que puede pensarse como tránsito, que se puede pensar como transición entre dos estados que muchas veces son la vida y la muerte, pero tú generalmente te colocas como en el entre, como en ese punto donde todavía no es o ya no es una cosa ni otra y quizás salón de belleza pudiese ser un ejemplo, pero creo que está en otros lados también. Entonces, eso lo encontré en varios de tus libros últimos. Yo creo que se ha incrementado un poco la presencia de las imágenes, de las fotografías en tus libros. Al principio era más tenue, ahora es más presente. Y lo que me gusta, que por supuesto, bueno, en tu apuesta, la fotografía no es una ilustración que explica o completa el relato, sino más bien es otro relato o es una variación del relato o es otra manera de contar ese relato. Entonces, lo peculiar de esas fotografías es que tienen una textura que muchas veces es una textura opaca, vaporosa, que también está en las peceras del salón de belleza. Y hay una frase que me sé de memoria porque me golpeó así como un dardo la primera vez que la leí y no la olvidé más nunca, que está en Salón de Belleza que dice, a nadie le importa la muerte de un pez.
Entonces quería hacerte una pregunta sobre los animales porque creo que están en tu vida y están en lo que escribes y hay muchos animales. Yo sé que son los perros los que quizás están contigo más, pero hay loros o pericos, como se quieran llamar, hay gatos, hay gallos. Entonces, es algo que me gustaría que nos comentaras porque, y los peces, por supuesto, porque esas criaturas animales están allí como interrogando lo humano, como problematizándolo o poniéndolo un poco en suspensión. También los límites, muy impresionante esa suerte de devenir madre del loro, de los fantasmas del masajista, o sea, cómo ocurre eso. Entonces, si puedes decirnos muy brevemente algo sobre esa dimensión animal que yo veo que es también una forma de tu escritura. Entonces, si puedes brevemente hablarnos de eso para ir cerrando. Bueno, eso del loro y la madre y el masajista es parte de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que es totalmente, la parte de los animales, muy curioso que son cosas que han sucedido realmente, ¿no? Así como crónicas casi, por ejemplo, el libro Perros Héroes, que muchos piensan que es el colmo ya de la inventiva, ¿no? Es un hecho real, por eso están las fotos, ¿no? Que no tuve intención de tomarlas, sino era porque nadie me iba a creer que esto era, pues, contestar un aviso de segunda mano, un aviso de mercado libre, ¿no? De que se venden perros y me encontré con esta realidad. También esto del loro, ¿no? Me sucedió, yo fui, hacía un masaje, etcétera, y el masajista que había adelgazado, porque dijo que se había muerto la madre, y por eso había adelgazado, y que pues no sabía qué hacer con el loro, ¿no? Porque el loro hablaba como la madre, y los loros aparte viven, es que debe ser esas, es que esta idea del escritor, pues es estar atento realmente, yo creo, a estar a los límites que la propia realidad te da, ¿no? O sea, no es empezar a inventar realidades, sino estar muy atento, ¿no? Para ver esos regalos que la propia realidad te va otorgando a cada momento y que para muchos pasa inadvertido, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, no pudo haber pasado inadvertido porque aparte conozco que los loros pues, son totalmente longevos, ¿no? Y era el problema de este personaje que adoraba a su madre, porque los loros aparte no solamente repiten las palabras, sino el tono exacto, ¿no? De la madre, ¿no? Y entonces era un problema ahí ético impresionante, ¿no? En algo aparentemente, pues nosotros como nuestras sociedades cada vez más modernas, pues, los animales van teniendo un lugar pues cada vez más restringido, ¿no? O sea, o como mascotas, con toda esa parafernalia mascotera, por decirlo de alguna forma, ¿no? De las razas, de las ventas, de las tiendas para productos animales que enlistan a los perros, que celebran los cumpleaños, etcétera. ¿No? Entonces van perdiendo cada vez más su animalidad, ¿no? En las sociedades más contemporáneas. En cambio, pues, creo que lo he puesto en algún lugar, ¿no? Que el animal, su esencia es lo que es, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo ver en los animales, como escritor, ¿no? Este ser, este ser animal, ¿no? Este ser perro, este ser caballo, este ser loro, etcétera, ¿no? Que me interesa muchísimo porque se convierten en personajes realmente estables a partir de los cuales uno puede construir, ¿no? Como una base, ¿no? En cambio, siempre los seres humanos estamos pues llenos de máscaras, una tras otra, ¿no? En cambio, los animales pues, se presentan de una manera franca, ¿no? Una manera como casi, pues sí, fija, ¿no? Y justamente para mí la literatura, ¿no? La escritura pues sí tiene que estar sujeta a algo, esa huella de la cual hablé al principio, ¿no? Sí quiero imprimirla en una superficie muy sólida, ¿no? Por eso tampoco creo mucho yo en la parte virtual, ¿no? Sí, perfecto, usemos este medio, comuniquémonos, ¿no? No sé, pero, por ejemplo,
dejar un libro, leer un libro en una pantalla o no sé, no, no. Yo ya confío, ya con las justas, confío en Gutenberg, ¿no? Que ya tiene 700, 800 años, ¿no? Entonces ya me da cierta confianza, ¿no? Que pueda convertirse el papel, ¿no? En imprenta, ¿no? Se pueda convertir como en una superficie confiable, ¿no? Como para poder imprimir estos textos, ¿no? En algo tan etéreo, ¿no? Como puede ser lo analógico, ¿no? No, perdón, lo digital. Como la fotografía, ¿no? Que también, pues yo pienso que debería cambiar el nombre, ¿no? O sea, porque no es lo mismo una fotografía analógica que una digital. Tal vez sí en los resultados, pero como creador en los procesos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos interesa? Como creadores, los procesos, ¿no? ¿Qué es lo que más disfruto yo? Obviamente, o no disfruto. O sea, a ver, es que no hay en el idioma una palabra que albergue disfrutar y odiar al mismo tiempo, ¿no? Por eso me gusta más el alemán, el japonés, etcétera, donde uno puede ir construyendo con propias palabras, ¿no? Que es el momento de escritura, ¿no? Que no es ni gozoso, ni horrible, todo unido, ¿no? Como una especie de concentración de sensaciones opuestas, ¿no? Eh, Y entonces para mí eso, los animales para mí son importantísimos justamente porque sí, crean una especie de quinta esencia de lo que debería ser nosotros, que no dejamos de ser animales también, ¿no? Pero estamos tan maquillados y tan inestables, ¿no? Entonces tiene algo que ver con la estabilidad, ¿no? Con la estabilidad de la superficie, ¿no? A la cual puede ir la escritura, que es algo tan antiguo, también con la estabilidad que puede mostrar un animal, siendo Sí. fiel, absoluto a sí mismo, ¿no? Ujú. Como lo es un sistema filosófico que es totalmente fiel a sí mismo, ¿no? A la realidad. Y como creo que debe ser la literatura, ¿no? Porque la literatura no tendría razón de ser, ¿no? Si no fuera solamente cada autor fiel a sí mismo para poder recrear un universo desde su perspectiva, ¿no? No hablo de un universo de ciencia ficción, ni un universo exótico, ni experimental, ¿no? Esas palabras que a veces, pues, muy fácilmente, ¿no? Tratan de ponerle a algo que no está dentro de cierta norma. No, y no es correcto. Yo creo que es más allá, es como algo que puedes fijar y que de alguna manera te permita entender de otra manera lo que ocurre todos los días, ¿no? Y pues para eso, bueno, vuelvo a mencionar cualquiera de esos autores que ya mencioné, ¿no? O sea, Rulfo, Tama Lima, Onetti, etcétera. Puedo mencionar muchísimos más, digo, para repetir los mismos, ¿no? A breve, para decirte que pues una vez que uno termina de leer a ellos, ¿no? Va a encontrar el mundo desde la perspectiva de esos autores que nos va a permitir enriquecer y entender cosas que estamos incapacitados de entender, ¿no? Porque estamos muy cerca a lo cotidiano. Y aparte para eso hay otros medios también cada vez más sofisticados, ¿no? Como los teléfonos celulares, la prensa, ¿no? O sea, ya no necesitamos más la tercera voz, ¿no? Quizá hace 40 años, 50 años se necesitaba, ¿no? Que la literatura fuera la tercera voz, ¿no? No fuera la voz del gobierno, que no fuera la voz de los medios de comunicación oficiales, y el rumor, ¿no? Porque entonces era como la literatura se utilizaba de alguna forma como para entender ciertas verdades, ¿no? Pero eso no, ya no es necesario. Mario, y una última pregunta un poco en esta dirección. ¿Hay en esta pandemia donde hemos estado obligados al encierro, eh, has leído algunos textos que quizás pudieses compartir con nosotros, los lectores que están escuchando este programa, o quizás comentar algo brevemente acerca
si hay alguna apuesta literaria actual que te interese en particular, o cuáles son las lecturas que te han acompañado, no necesariamente todas, como para cerrar la entrevista y saber también qué autores has leído, cuál han sido tu compañía en esta época tan difícil. Bueno, hicimos un ciclo con Margot Glantz, ¿no? Que está ahí en Grandes Autores de la UNAM, creo que está disponible. Entonces hicimos un ciclo de largas conversaciones sobre 4 autores, ¿no? Fue Defoe, ¿no? Robinson Crusoe, este, Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes. Después Margot insistió en que habláramos de Salón de Belleza. Y eh, ¿cómo hago propaganda comercial a este ciclo de lecturas? Y Casanova, y las memorias de Casanova, ¿no? En el sentido de que todas eran como escrituras, ¿no? Del encierro, las memorias, ¿no? De Casanova, las memorias de Casa de las Bellas Durmientes, y todo era como, entonces sí, estuve leyendo mucho eso, ¿no? Para establecer este diálogo, ¿no? Con Margot, que está a disposición, en Maestros de la UNAM, ¿no? Que están estas conversaciones, pues, no sé, de 2, 3 horas por cada libro, y que las pensamos continuar, ¿no? Con otra serie de autores, que de alguna forma, pues, yo creo que sí están dentro de este encierro, ¿no? Que ya conté que de alguna manera, pues, también me causa una sensación extraña, digo, este encierro pandémico, ¿no? De también cierto placer, así como de poder seguir escribiendo, ¿no? Y de poder, por ejemplo, hacer el ejercicio con la máquina de escribir, con Underwood, etcétera, volverla a poner en práctica, ¿no? Gracias también a esta situación, ¿no? O sea, digo, no estoy alabando ni mucho menos cantidad de muertos, todo lo que está sucediendo, la tragedia, pero de alguna manera tratando de buscar algo que, pues, eh, un balance, ¿no? Que no todo sea tan terrible, tan espantoso, ¿no? Yo he tenido que estar en Bogotá, justamente tenía un congreso, nos íbamos a organizar en la biblioteca, este, el Cabo Cuervo, ¿no? Y tenía que estar en Argentina ahorita, no sé, o sea, tenía muchos viajes planificados, ¿no? Pero sí, son estos 4 autores que estuvimos estudiando, ¿no? Y pues sí, siento que hay una gran libertad, ¿no? Y una gran producción, ¿no? Me da miedo la producción que vaya a salir de estos famosos diarios de pandemia, por favor, no quiero el próximo año que todo el mundo cuente cómo les fue en su encierro, no quiero leerlos mucho, ¿no? Porque pues siento que las verdaderas escrituras pues sí se maceran mucho más, con mucho más tiempo, ¿no? Esta cosa de emergencia y que salga un producto literario pues no me da mucha esperanza, ¿no? Pero bueno, en el panorama pues latinoamericano yo creo que la gran innovación, la gran ruptura pues es la presencia de la escritura hecha por mujeres, ¿no? Que me parece que es muy interesante, ¿no? Porque hasta hace pocos años, ¿no? Me acuerdo, siempre había que como que pensar 2 veces, ¿no? Las cuotas, ¿no? Las famosas cuotas de los congresos, ¿no? Pues, una chica, una mujer, una escritora, como que no. Pero ahora ya eso ya creo que es parte del pasado, porque pues no es necesario pensarlo 2 veces, ¿no? El hecho de que se ha impuesto, ¿no? Una forma que ya existía siempre, pero pues ya existe, ya está en un lugar mucho más visible, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso, ¿no? Sobre todo en el sentido, más allá del feminismo, etcétera, y por el sentido de que hay una diversidad, ¿no? Porque yo siempre estoy pues, a favor de que mientras más diverso sea, mientras menos empiecen a crearse nuevos cánones, ¿no? Eso del canon es algo espantoso. Y para mí fue muy terrible, ¿no? Tapar de ese canon cuando comenzaba a escribir, ¿no? Porque pues, hay como, yo siempre pienso en la literatura pues como un arte más, ¿no? Y dentro del arte, pues la libertad es como casi obvio decirlo, ¿no?
pero si cuando uno empieza a escribir, se da cuenta pues que esa obviedad no lo es tanto, ¿no? Y que ya hay caminos trazados, que uno tiene que escribir, tenía que escribir de determinada manera, etcétera. No, pues en el sentido de que creo que muy bien. Y eso me importa mucho y trato de que, pues, que no haya, que, no, que esto tampoco se convierta ya en otro cambio, ¿no? O sea, siempre hay ese peligro, ¿no? Bueno, Mario, Sí, no. muchísimas gracias por también por compartir con nosotros estas conversaciones que has tenido con Margot Glantz, que es una de las escritoras que más admiro, tanto su obra primera como las cosas más recientes, donde también pienso que la amistad contigo ha generado allí como un sistema de contagio muy interesante, tanto en ti como en ella, pero eso sería como tema de otra conversación. Para cerrar, Mario, te quisiera pedir si puedes leer un fragmento muy breve de tu libro La clase muerta. Un poco porque en la página anterior a lo que vamos a escuchar se habla del carácter profético de la palabra escrita, que también habíamos mencionado en algún momento durante la conversación. Entonces, si pudieses leernos en la página 46 del libro ese fragmento que también nos permite conocer desde la escritura un poco esa apuesta por la escritura sobre la que hemos hablado, creo, durante toda esta entrevista. Entonces, bueno, con eso después nos despedimos. Bien. Sin embargo, en el aparente universo abyecto que veía representarse en escena, Mishima creyó descubrir la existencia de una realidad plena. Lo que fue sucediendo en el escenario apareció con una luminosidad de la que carecía la vida cotidiana. En ese momento advirtió que quizá una de las razones que lo habían llevado a la escritura no había sido la impresión que le causó observar el experimento que realizó su tío en la granja atándole la pata a un polluelo, sino la necesidad de apreciar ese estado paralelo de la realidad, semejante al que se mostraba en la obra de teatro, al cual debía pertenecer para poder vivir plenamente. Daba la impresión de que mientras más sórdido fuese lo representado, se cumplía de una manera más clara el cometido. Mishima se dio cuenta de que el mecanismo podía consistir en colocar un universo terrible como si fuese una suerte de escudo contra lo que ese mismo mundo iba produciendo. Mario, gracias. Y bueno, nos despedimos. Te damos las gracias por haber abierto este espacio para conversar con nosotros, para compartir, bueno, tus ideas, tus reflexiones, con todo lo que nos has contado de la experiencia con la máquina de escribir. Ojalá que puedas pronto publicar un libro que tenga ese carácter de la letra, de la máquina que pudiera también como materializar más esa elección o ese encuentro que hiciste con ese objeto que quizás es el que te está acompañando desde que tenías 10 años. Entonces, bueno, quién sabe cuál será el próximo libro. Bueno, Mario, gracias. Te doy la palabra para que te despides y bueno, nos vemos a la próxima. No, todo lo contrario, te agradezco muchísimo porque pues estos momentos son los que me permiten escucharme a mí mismo, ¿no? Es difícil, ¿no? Para un autor, no sé, tener cierta distancia y poder entenderse, ¿no? Y muchas de las cosas que he dicho ahora pues han salido así de pronto por asociación, ¿no? Y me sirven muchísimo para el trabajo que estoy haciendo ahora. Pues te agradezco muchísimo a la biblioteca y este ciclo que pues de acercarnos me parece pues, fabuloso. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, y hasta luego a todos.